Hola, soy Rosy Frichuelos y hoy vamos a hacer el especial de Navidad de la canal. Yo poco más y subo el vídeo contraprogramando los campanares de TPA. ¡Antonio, te quiero! Y primero de acabar el año podéis hacer vos seguidores de la canal, podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales y dai al like. Este año el nacionalismo español está aprovechando les fiestas navidiegues para meternos pelos güellos el so patriotismo de trapu. Así nadie va a poder poner en duda que Madrid y España dentro de España. Con todo este nacionalismo español nuevo, donde decir España y igual a decir Madrid, también tiene el so reflexo nunha ciudad como Vieu. Esa ciudad dirigida por xente que tiene complexo de capitalidad, de non ser la capital de España y ser nada más la capital de Asturias. Pero los hórreos se acabaron, los hórreos desaparecieron. En tanto, en Xixón ponen un árbol de botellas de sidra, que si tanta guerra localista hay, pues non sé, igual valdría con que quien tiene que exercer de capital de Asturias, exerza. Bueno, y entre este nacionalismo de trapo y de llucecines de Navidad, vamos a falar de cómo responder con unes navidades genuinamente asturianes. Pero non vamos a falar de les mazcaraes, del ramo de Nadal o del nataliegu. Esas son tradiciones y en este canal falamos de construcciones, de cultura pop. Así que hoy vamos a falar de cultura pop y Navidad. Pero claro, de la Navidad pasada por la peñera de la cultura pop asturiana. Y ye que si María Carey y el so villancico representen el cantar moderno que se incorporó al canon navidiegu, la música asturiana nun desmerece un res con hits como este. Y en el portalín de piedra estaban María y José. Estaba María llorando, estaba nervioso José. Y en el portalín de piedra estaban María. En el portalín de piedra de Víctor Manuel, un cantar que en el año 69 llegó al puesto 14 de los 40 principales, y que fue el villancico más popular y más interpretado de la música asturiana. Este tema supuso la apuesta de llargu de la cultura pop navidiega asturiana, que daría otro reblago un año después con la publicación del vinilo Bones Pascues. Trátase de un disco editado por la asociación Amigos del Bable, donde el coro del Centro Asturiano de Madrid y la periodista Menchu Álvarez del Valle, la abuela de Leticia, interpreten textos de autores asturianos. Y esta es la prehistoria de la Navidad pop asturiana, que fue evolucionando con el paso del tiempo. Porque ¿cómo sabemos ahora que está llegando la Navidad? Pues con el vídeo que te manda todos los años la to tía Gelines de Sotrondio per WhatsApp. Van caminando per un camín, van entrugando per un rapacín. Van caminando per un camín, van entrugando per un rapacín. A ver, que esta realización ya la que ye, pero no desmerece un respiro a cualquier programa presentado por Laude. Pero trullao, si vamos a cualquier tienda de souvenirs de Asturias, podemos topar con cosuques para decorar la casa en clave navidiega patriota Astur. Podemos empezar con el number one de la decoración navidiega, el Belén. Mirad qué cocina más guapa. Que a ver, por detrás tiene un mapa que puede ser un poquitín conflictivo, ¿no? Pero yo que después, hasta el niño Jesús con la banderina. No me digáis nada de esto a Cantel y que después ya sabemos lo que pasa. Hay muchas más versiones del Belén asturiano que vamos a poder topar en las tiendas de alcordances, donde María y José y hasta los Reyes Magos visten con el traje tradicional asturiano. También he de destacar el Belén coleccionable que sacó la Nueva España en el año 2005. Este Belén fíxose con el asesoramiento para la indumentaria de la asociación tradicional Rishu. Los Reyes Magos que vienen de Oriente lleven la indumentaria tradicional del Oriente de Asturias, y el portal de Belén ye un horru. A Nacho Cuesta nun y presta esto. Y restaurando peles tiendas de souvenirs también vamos poder topar bolines para el árbol de Navidad, como esta, con una asturianina. También la hay con pelayu, o con el nombre del país escrito en asturiano occidental o gallego asturiano. O como esta, con los asturianinos, la bandera, Santa María del Naranco, el puente de Cangues, la Santina, la Cruz de la Victoria, todos los tópicos de la asturianía más simplona. Una xoya. Y para felicitar las fiestas, en las tiendas de souvenirs vais a poder topar una montonera de postales de Navidad que intentan reflejar la Asturias más tradicional y tópica. Hoy, ¿por qué no? Después de os inventar yendes, pues Jesús pudo nacer en una braña somedana. ¿Y por qué vamos a poner angelinos si aquí tenemos a la Santina? Y en el portalín de piedra estaban María y José. Estaba María llorando, estaba... Navidades dixebriegues. Así nada que más nada, que espero que vos prestara este vídeo. Bueno, y en estas fechas acordáis de regalar en asturiano. Y que nada, que nos vemos en el vídeo próximo. Tallueu.